Bienvenidos de nuevo. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectativa y, para serles sinceros, también un poco de intriga. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un silencio que se ha roto, de unas palabras que han sorprendido, y todo gira en torno a Kerem y Hande. Sí, esa pareja que tantos admiramos y que ha protagonizado incontables titulares y conversaciones. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desmenuzar todo lo que Kerem ha dicho, el impacto que estas palabras han tenido y por qué nos tienen a todos tan expectantes. Antes de sumergirnos de lleno en esta noticia, les quiero recordar algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos la información más fresca y jugosa para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. El mundo del espectáculo turco y en particular el de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un hervidero constante de noticias y especulaciones. Han sido una de las parejas más queridas, seguidas y comentadas en los últimos años, y su relación, sus proyectos, sus vidas personales, todo ha sido objeto de atención mediática. Sin embargo, últimamente la atención se ha centrado en un presunto silencio, en una distancia que se percibía entre ellos, y las preguntas sobre su estado sentimental y su relación se multiplicaban. Pero hoy, el silencio ha sido roto. Kerem Bürsin ha hablado y sus palabras sobre Hande Erçel no solo han sido escuchadas, sino que han causado un auténtico revuelo, sorprendiendo a muchos y a la vez, reavivando las esperanzas y la curiosidad de sus seguidores. Tenemos que ir paso a paso para entender la magnitud de estas declaraciones. Durante un tiempo, las redes sociales y los medios turcos se llenaron de rumores. Que si habían terminado, que si estaban distanciados, que si uno u otro había tomado caminos diferentes. Y en medio de toda esa maraña de especulaciones, Kerem se había mantenido relativamente discreto. No había dado declaraciones directas y contundentes sobre su situación personal con Hande, lo que, como es lógico, alimentaba aún más las teorías. Sin embargo, en un evento reciente o quizás a través de una entrevista, Kerem ha decidido romper ese silencio. Y lo que ha dicho, amigos, es clave. Por lo que se ha filtrado y por lo que se comenta en los círculos más cercanos a la farándula turca, Kerem no ha negado rotundamente nada, pero tampoco ha confirmado un romance apasionado en este preciso instante. Lo que sí ha hecho es hablar de Hande con un cariño y un respeto que sinceramente conmueven. Ha destacado la gran persona que es, la profesional excepcional que representa, y ha puesto en valor la conexión que siempre han tenido, y que, según él, trasciende las etiquetas. Ha utilizado frases como Hande es una persona increíble, siempre he admirado su talento y su fortaleza, o incluso algo que ha sonado a un guiño nostálgico, como tuvimos una conexión especial. Estas palabras, aunque parecen sencillas, tienen un peso enorme porque vienen de él, y porque llegan después de un periodo de aparente incógnita. Lo sorprendente de estas declaraciones no es tanto el contenido explícito, sino el matiz y el momento. Kerem ha optado por una respuesta que no es un sí rotundo a una relación activa, pero tampoco un no categórico a la importancia de Hande en su vida. Ha elegido defender su privacidad y, al mismo tiempo, honrar el vínculo que comparten o compartieron. Ha dejado entrever que, si bien las cosas pueden haber cambiado en el plano romántico, la admiración y el afecto mutuo siguen presentes. Y esto, queridos amigos, es lo que ha descolocado a muchos. Se esperaban quizás una confirmación o una negación tajante, pero lo que han recibido es una respuesta mucho más profunda y emotiva, que invita a la reflexión sobre la naturaleza de las relaciones y la complejidad de la vida de las figuras públicas. Las reacciones no se han hecho esperar. Las redes sociales han explotado. Los fans de Hande Kerem, como se les conoce cariñosamente, se han volcado en mensajes de apoyo, tanto para Kerem como para Hande. Hay quienes interpretan estas palabras como una señal de que el amor sigue latente, de que quizás una reconciliación no es descabellada. Otros, más pragmáticos, ven en ellas un reconocimiento de una amistad valiosa y de un pasado compartido que merece ser respetado. Lo que es innegable es que Kerem, con estas pocas frases, ha logrado reavivar la llama de la esperanza y la especulación, demostrando una vez más el poder que tiene sobre su audiencia. ¿Por qué ha sido tan sorprendente? Pues bien, en el mundo del espectáculo, las parejas suelen ser muy blanco o negro. O están juntos y lo anuncian a bombo y platillo, o terminan y se da por cerrado el capítulo. Pero Kerem ha introducido una tercera vía,
una zona gris llena de matices y sentimientos. Ha demostrado que las relaciones humanas son complejas, que los lazos afectivos no siempre se rompen por completo, y que el respeto y la admiración pueden perdurar incluso cuando las circunstancias cambian. Esta madurez en sus declaraciones es precisamente lo que ha calado hondo en la audiencia. Ya no se trata solo de cotilleo, sino de ver a dos personas que se han querido y que se respetan, navegando las aguas de la vida y de sus carreras de una manera honesta, aunque enigmática. Además, es importante recordar el impacto que Kerem y Hande tuvieron juntos en pantalla y fuera de ella. Su química era innegable y esa conexión traspasaba la pantalla. Verlos juntos en el set o en eventos despertaba una ilusión en muchos de sus seguidores, una ilusión que se extendió a su vida privada. Por eso cualquier declaración que tenga que ver con su relación, pasada o presente, tiene un eco mucho mayor. Kerem sabe esto y al hablar de Hande con tanta sinceridad y respeto, no solo está respondiendo a una pregunta, sino que también está gestionando la narrativa de su relación con una de las actrices más queridas de Turquía. Ahora, vayamos un poco más a fondo. ¿Qué significa exactamente lo que Kerem ha dicho? Si analizamos sus palabras, se puede interpretar que él valora enormemente la persona que es Hande, su talento, su dedicación y su esencia. Ha destacado la importancia de la conexión especial que tuvieron, lo que sugiere que fue algo genuino y profundo, no algo superficial o pasajero. Al no negar un sentimiento o una conexión actual, deja abierta la puerta a que haya algo más allá de una amistad, o al menos, un lazo muy fuerte que él no quiere desechar. Es como si estuviera diciendo, sí, las cosas pueden haber cambiado en cuanto a ser pareja, pero la admiración y el cariño por Hande siguen intactos, y esa conexión que tuvimos fue real y significativa. Esto contrasta con las posturas más defensivas o evasivas que a veces vemos en el mundo del entretenimiento. Kerem ha optado por la autenticidad, por mostrar un lado más humano y vulnerable. Ha elegido no esconder sus sentimientos, pero tampoco revelarlos de forma sensacionalista. Es un equilibrio delicado, y él parece haberlo manejado con maestría. Al hacerlo, no solo sorprende, sino que también genera respeto. Demuestra que a pesar de ser una estrella, sigue siendo un ser humano con sentimientos complejos y que valora las relaciones importantes en su vida. Y esto nos lleva a la parte donde todos nos preguntamos, ¿qué pasará ahora? ¿Significa esto que volverán a estar juntos? Pues, como hemos dicho, Kerem no ha dado una respuesta definitiva. Ha abierto una puerta, pero no nos ha dicho si la va a cruzar, o si Hande también está dispuesta a hacerlo. Lo que sí podemos decir es que estas palabras han creado un ambiente de optimismo y esperanza entre sus seguidores más fervientes. Han dado pie a nuevas ilusiones y a la idea de que, quizás, el destino les reserve una nueva oportunidad. Además, este tipo de declaraciones a menudo marcan un antes y un después en la percepción pública de una relación. Si antes se percibía una distancia o un enfriamiento, ahora se vislumbra una conexión renovada, un respeto mutuo que trasciende las etiquetas. Esto puede influir en la forma en que el público interactúa con ellos individualmente y potencialmente juntos en futuros proyectos. La química que demostraron en pantalla era eléctrica, y si esta admiración mutua y respeto se traducen en una colaboración futura, podría ser algo muy emocionante de ver. En resumen, lo que Kerem ha hecho al romper su silencio sobre Hande es mucho más que una simple declaración. Ha sido un acto de honestidad, de valentía y de respeto. Ha reconocido la importancia de Hande en su vida, ha puesto en valor la conexión que tuvieron y ha dejado entrever que a pesar de los vaivenes de la vida y de las presiones mediáticas, hay un afecto genuino que perdura. Sus palabras han sorprendido por su profundidad, por su matiz y por el momento elegido, generando un torbellino de reacciones y reavivando las esperanzas de muchos. Kerem Bürsin, una vez más, demuestra ser un maestro en la comunicación, y sus palabras sobre Hande Erçel han dejado una huella imborrable en la conversación mediática y en los corazones de sus fans. Bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Como hemos visto, sus palabras han sido un bálsamo para muchos, una fuente de esperanza para otros, y definitivamente han roto un silencio que se sentía cada vez más pesado. Hemos analizado el impacto de sus declaraciones, la sorpresa que han generado y la manera en que ha manejado la narrativa de su relación. Hemos destacado la importancia de la honestidad, el respeto y la complejidad de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo. Es fascinante cómo unas pocas palabras pueden tener tanto eco, ¿verdad?
Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la información más relevante y entretenida. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay esperanza de una reconciliación? ¿O simplemente ven en sus palabras el reconocimiento de una amistad valiosa? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de irnos, recuerden, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, denle un gran pulgar arriba. Su me gusta nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que todos estemos al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces cuídense mucho. Chao.